Buenos días, traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más con el euro dólar, pero en este caso no venimos a analizarlo como el lunes, que por cierto decir que se ha cumplido el análisis, sino que venimos a hablar de una de las noticias macroeconómicas más esperadas y de su implicación, tanto para las divisas como para los índices y en general para todos los activos que conozcáis. Por lo tanto, os animo a que veáis este vídeo especial analizando lo que es el tapering. Lo primero de todo, deciros que, bueno, que ya estamos a 1 de diciembre, por lo tanto, pues deberíamos de tener un final de año tranquilo y resulta que, pues, es todo lo contrario, ¿no? Y esta noticia, que, pues, muchos estábamos esperando, por lo menos de una forma seria, pues acaba de llegar. Lo primero de todo, para aquellos que no lo conozcáis, el tapering es lo que viene siendo comúnmente retirar los estímulos financieros. La Reserva Federal venía desde que se inició la pandemia comprando pues 120.000 millones de dólares. Si cualquiera de vosotros se pone a escribir 120.000 millones de dólares sobre papel, se dará cuenta de la cantidad de ceros que hay, pero no fue una única compra, sino que esto venía siendo mes a mes, es decir, iba comprando un total de 120.000 millones de dólares en todos los activos, pero principalmente en bonos de tesoro y activos respaldados por hipotecas, es decir, una auténtica barbaridad de dinero y que, pues sin duda alguna, no se podía sostener en el tiempo. El pasado mes de octubre, haciendo un poco de recapitulación para poneros en situación, digamos que Powell, presidente de la Reserva Federal, comentó que se iba a realizar ya el tapering. Pero claro, de esos 120.000 millones los dejó en 105.000 millones de dólares mensuales. Por lo tanto, pues bueno, fue un tapering un poco descafeinado, ¿no? No descafeinado desde el punto de vista de que no se realizase, sino que las expectativas que había eran mayores. De hecho, incluso produciéndose este tapering en índices, ya véase el S&P 500, véase el Dow Jones o el Nasdaq, se llegó a alcanzar máximos históricos y mantener cotas muy elevadas de precio. Por lo tanto, si se retiran estímulos pero no baja la bolsa, pues es cuanto menos preocupante, o por lo menos no es lo que debería de ser. ¿Por qué? Porque las expectativas de bajada pues no se cumplieron, de hecho fue pues tomado un poco todo a broma. También la reducción o esta pequeña reducción que hubo en el mes de octubre partía de dos bases fundamentales. La primera de todas, que la inflación era transitoria, y segundo, que pues 105.000 millones de dólares permitían empezar a hacer un tapering progresivo, que ya iríamos viendo el año que viene, poquito a poco, demás. Es decir, todo desde un formato muy laxo porque pues, la economía americana y los valores fundamentales financieros pues en principio podían soportar, ¿no? Podían soportar o aguantar perfectamente la entrada de 105.000 millones de euros de capital. ¿Cuál es la realidad? Pues que primero, Jerome Powell todavía no sabe si va a seguir siendo el próximo presidente de la Reserva Federal. Y segundo, la preocupación por la inflación. ¿Por qué? Porque a pesar de que mencionaba, y esto os estoy diciendo hace 2 meses, y lo bueno es que está grabado, por lo tanto daros cuenta de que la hemeroteca es una auténtica putada. ¿Por qué? Porque al final dices A y luego ocurre B. Y en este caso, pues dijo A y no es que haya ocurrido B, es que ha ocurrido Z. ¿Por qué? Porque la inflación en Estados Unidos supera el 6%, en Europa supera el 4% y en todo el mundo la inflación pues se ha disparado. Entonces, la primera premisa, y esto es lo que cambió ayer radicalmente el discurso de la Reserva Federal, digamos que es que la inflación ya no es transitoria, ya la inflación ha venido para quedarse. Ahora bien, como siempre, con matices, ¿no? Intentan quitarle hierro al asunto. Es decir, dicen, bueno, va a ser consistente lo que queda de año, la mitad del año que viene, pero debería de empezar a descender a mitad del año que viene. Claro, cuando te dicen todo el rato que no hay inflación, que no hay inflación, ahora resulta que hay inflación, inflación, pero que se va a acabar pronto, pues hombre, digamos que es difícil creerles o sobre todo que su discurso sea consistente. Sin embargo, hablemos de los actos. Los actos es que de los 120.000 millones de dólares, pues que ya son 105.000, pues se van a empezar a reducir en unos 15.000 millones de dólares al mes el tapering. Además de que va a haber una bajada de aproximadamente unos 70.000 millones de dólares directamente en este mes entre el mes de diciembre y el mes de enero. Por lo tanto, si el tapering va a ser acelerado, es decir, reducir 15.000 millones al mes, es decir, que realmente se podrían quitar en 3 meses
la cantidad restante, 10.000 millones, ¿no? En bonos del Tesoro, 5.000 millones en activos respaldados, ¿no? Por hipotecas, pues podríamos ver cómo el tapering se produce de enero a marzo. Claro, el tapering era una ayuda que servía en general para que las empresas, para que los activos financieros en general, tanto de la economía real y de la economía financiera, pues fueran bien. Y realmente está planteando quitarlos en 3 meses, todo de golpe. Y pensad que hay una variante, que es la variante Omicron, pues que tiene pinta de ser bastante contagiosa y que las vacunas, de hecho, como mencionaba en otro de los especiales que he hecho, la verdad es que últimamente hay muchas noticias importantes, pues digamos que han provocado, ¿no?, que la economía pues puede que se ralentice. Entonces, claro, retirar los estímulos yo creo que es una actitud pues mucho más valiente de la que habíamos tenido hasta el momento. Entonces, bueno, supongo que todo va en pos de ser reelegido presidente de la Reserva Federal. Por otro lado, pues bueno, ha comentado, ¿no?, de que también van a seguir apoyando, ¿no?, la política fiscal y para que la economía pues siga fortaleciéndose. Por otro lado, yo creo que también como dato muy interesante, y además no dicho por la propia Reserva Federal, sino por muchos analistas de bancos de inversión y fondos de inversión y gestoras, es la posibilidad de la subida de los tipos de interés, porque claro, no solamente es quitar el dinero que hay o sea, que se está imprimiendo, sino que todo ese dinero que ahora mismo está en el mercado, de una manera o de otra, sigue existiendo. Entonces, claro, hay una masa monetaria muy importante. Entonces, la inflación seguiría estando. Por lo tanto, ¿cuál es la manera? Pues muy sencillo, subir los tipos de interés. De hecho, ya comentó que el año que viene iban a subir los tipos, no aclaró en cuánto, pero las expectativas es de que suban en 3 tramos, 3 o 4 tramos de 0,25. Es decir, cada subida. Es decir, probablemente haya una trimestral. Estamos hablando de que Estados Unidos puede colocarse en el 1% de tipos de interés. Y cualquiera de vosotros que me esté escuchando podría decir, bueno, un 1% de interés, qué auténtica locura, venimos de tipos cero. Sí, pero es que los tipos cero es lo anormal. Es más, de hecho, no hay ningún momento en la historia donde los tipos de interés hayan estado en cero. Lo normal es que estuvieran en un 3, en un 4, en un 5, en un 7, en un 8. Es más, si vais a los años anteriores, a los años 2000, que es cuando empieza ya a moverse todo de una forma más acelerada y sobre todo a partir del año 2008, os daréis cuenta que hay tipos del 7, del 8, del 9, del 10%. En este caso es que estamos en cero o en otros países en negativo, ¿no? Por lo tanto, de tipo real negativo. Entonces, claro, eso pues realmente no hay economía que lo sostenga y al final pues la inflación acaba por quedarse. También esta inflación pues presiona mucho a los precios en Estados Unidos, sobre todo presiona a los salarios al alza y esto pues está provocando problemas en encontrar trabajadores, que al final pues son cuellos de botella que ellos mismos están teniendo, problemas a la hora de producir porque los materiales se encarecen, es decir, que realmente están teniendo una serie de problemas asociados a la inflación, no solamente entonces pues no le queda otra que hacer el tapering antes o después. Si ya entramos en lo que es el terreno del euro dólar o concretamente lo que es el dólar americano como divisa, pues lo más probable es que se fortalezca, pero de una forma progresiva a la entrada del tapering. Y si suben los tipos de interés, esos mismos días será cuando suba más. Por lo tanto, habrá que estar muy atentos. Ahora bien, pensando en lo que es el euro dólar y no solamente en el dólar como tal, pensad que Europa hasta hace 2 días, como aquel que dice, empezó a devaluar el euro a un ritmo alarmante porque se había encarecido muchísimo y de cara a estas navidades y de cara sobre todo a la productividad, pues ya ha visto la Unión Europea como el crecimiento se ha estancado, cosa que no puede ser después de paquetes millonarios similares a los de Estados Unidos. Por lo tanto, les toca igualar la divisa. Ya sabéis que yo soy partidario de que el euro dólar pues deben de estar más o menos en la paridad, ¿no? En el 1,05, 1, 0,95, moviéndose en ese rango es lo que sería lo óptimo. Y en este caso, pues yo creo que van en esa línea. Ahora bien, no descartaría que, visto el gráfico y visto lo de esta semana, volviese a querer volver al 1,1450 o incluso al 1,15, ¿no? Para lo que queda de todo este mes. En cuanto a los índices americanos, pues bueno, estamos teniendo una corrección. Segura viene dado tanto en parte por Omicron como por la parte de la Reserva Federal,
pero yo creo que en este caso el movimiento que va a haber finalmente de este año pues va a ser que se va a quedar estable, más o menos esos precios actuales. Incluso puede que baje un poquito más, pero no mucho más, puesto que tampoco la retirada ni va a ser tan agresiva, ni va a ser tan directa, ni va a ser todo de una forma apelotonada y rápida, y todo también dependerá de cómo se desarrolle la crisis del coronavirus durante este invierno, por si hay una sexta ola. Con todo este análisis macroeconómico, espero que tengáis unas ideas claras más o menos de lo que va a suponer el tapering para la economía americana, el por qué se está realizando y por sus consecuencias. Por lo tanto, con esto me despido. Espero que os sea de utilidad para vuestros análisis macro fundamentales sobre todo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.